Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Senogandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio, en Que Palo es Noticia, a esta hora de la tarde, a las 5:04 del 23 de septiembre del 2025, día en que además del Grito de Lares se conmemoran, o por lo menos recordamos, 18 años, casi, fue en el 2005, son 20 años de la muerte, del asesinato a manos de las autoridades federales de Filiberto Ojeda Ríos. Y esta mañana no lo traje porque yo creo que se merece una mención lo que pasó ese día, diferente a partir del trabajo que están haciendo los colegas, la colega Marimari Narváez de Kilómetro Cero, que nos recuerdan lo que es la violencia política. Y en estos días de tanto hablar de lo que está pasando en Estados Unidos y lo que se asemeja también a lo que pasa en Puerto Rico, con un gobierno republicano en Puerto Rico, de corte conservador y sobre todo que llama la atención por que su primer proyecto de legislación o uno de sus primeros proyectos es la limitación de derechos, entre otros el derecho a la protesta, como es la ley que pasaron, el proyecto que aprobaron en la Cámara de Representantes relacionado con la protesta y aquellas personas que intervengan en medio de una protesta con lo que ellos alegan es evitar que fluya el tráfico, etc. Yo creo que vale la pena recordar lo que pasó con Filiberto Ojeda Ríos. Y es precisamente a 20 años que podemos decir que lo que pasó aquel día fue que el negociado federal de investigaciones intentó detener a Filiberto Ojeda, que como ustedes saben estaba fugitivo desde bastante tiempo, después de burlar la seguridad de un grillete electrónico e irse al clandestinaje, después de haber tenido un procedimiento judicial en la Corte de Estados Unidos en Puerto Rico. Y ese día, a eso de las 6 de la tarde, un agente del FBI vio a Filiberto a través de una ventana. Esto fue en el sector Plan Bonito, cómo olvidarlo, de Cabo Rojo, y dispararon en una escena que yo no fui, solamente la vi por imágenes, que fue increíble aquella escena, de el nivel de disparos que hubo contra la casa, y obviamente a través de esa ventana lograron dar con Filiberto Ojeda y allí quedó muerto. El doctor Francisco Cortés, el patólogo forense que realizó la autopsia, dijo a la oficina del inspector general en aquel momento
de Estados Unidos, obviamente, que basado en el trámite, en el tamaño de la herida y presunciones razonables sobre el ritmo cardíaco y presión sanguínea de Ojeda, Ojeda había muerto desangrado. Es decir, que las autoridades federales, después de haber disparado contra Filiberto Ojeda, no lo socorrieron. Y sí, definitivamente recuerdo de aquel operativo. Estamos hablando de administración de Aníbal Acevedo Vilá. Fue una intervención del FBI que no se consultó, más que consultar, el imperio nunca consulta con la colonia, tampoco le notificó al entonces gobernador y a su jefe de seguridad, el licenciado ex agente del FBI, también Pedro Toledo, que iba a realizar un operativo contra Filiberto Ojeda Ríos en su búsqueda, pero no lo buscaron, lo mataron. Me parece que el 23 de septiembre también debe en la historia de Puerto Rico, y todo el que entienda que se respete en el orden de informar al país lo que ha pasado y lo que es la historia, debe recordar ese momento igualmente. Eso sobre el día de hoy. Los saludo y también les recuerdo, no se olviden que pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Esta tarde vamos a hablar del tema que dejamos sin tocar esta mañana gracias a Luma, porque se fue el servicio de energía eléctrica. Pero vamos a hablar con la psicóloga Ángeles Acosta sobre el asunto del autismo. Pero antes quiero traer una información que sale pública hoy, y hace un momento recibimos un comunicado breve de la oficina de la Contralora sobre lo que fue esta mañana un operativo de esa oficina con relación a investigaciones, varias investigaciones que tienen pendientes sobre el municipio de Cataño. Es importante destacar que esta es la segunda vez que los funcionarios de la oficina de la Contralora van al municipio de Cataño. El alcalde de Cataño siempre ha sido, por lo menos con los medios tradicionales, ha estado disponible en medio de estas intervenciones que han habido. Siempre llama la atención de lo religioso que él es una persona honesta, que él no tiene ninguna hacha que amolar y no tiene ningún problema. Wilma, gracias por tu aportación. Pero me llama la atención que siempre recurre a que él por la mañana se levanta y cuando desayuna con su esposa, ora, reza, en el caso de quien lo llame de esa manera, y pues él siempre está encomendado a Dios y que él es una persona honesta y él coopera con las investigaciones de la oficina del Contralor. Julio Basallo, sabemos que llegó a ser el alcalde de Cataño después de una intervención, o digamos de un protagonismo de alta corrupción en el municipio de Cataño, a partir de quien es hoy un convicto por corrupción, el exalcalde Félix Elcano Delgado. Y Julio Basallo fue una de las personas que corrió. Ganó la primaria y después ganó para la alcaldía de Cataño. Toda la información que yo tengo de lo que es Cataño en términos del municipio es que allí todavía hay elementos de esa administración. Pero el alcalde es él. Así es que yo no creo que la Contralora esté mirando lo que hizo Félix Elcano Delgado o lo que hicieron otros. Porque esta vez le llevaron incluso la computadora a una de sus ayudantes. No se llevaron la computadora de él, se llevaron la computadora de una de sus ayudantes. Así es que aquí lo más importante para el alcalde es que tiene que tener mucho cuidado con estar diciendo que si es honesto, que si no es honesto, que es una persona decente. Porque, alcalde, usted sabe cuántas veces María Milagros Charbonnier dijo que ella se encomendaba a Dios y que ella era una persona honesta. Y finalmente hubo no solamente una investigación, grabaciones
imputaciones que llegaron a un tribunal y está convicta y cumpliendo cárcel por corrupción. Y me parece que en momentos en que la gobernadora de Puerto Rico no parece ser muy amiga de Yasmín Valdivieso, que está en este momento incluso diciendo públicamente que le está buscando un sustituto cuando le preguntan por las intervenciones de la Contralora en términos de si PRITS debe ser eliminada y devolverse la función de los contratos de tecnología a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La gobernadora arremete contra la Contralora y la Contralora, tengo que decir que fue bien parca en este comunicado de prensa que les digo, acabamos de recibirlo. Actualmente nuestro personal se encuentra recopilando evidencia para completar varias investigaciones, por lo cual fue necesario incautar computadoras pertenecientes al municipio de Cataño. Ahí está. Y yo creo que es importante, yo lo dije esta mañana con relación a todo lo que no hace la legislatura de Tomás Rivera Schatz con la posibilidad de que hayan irregularidades en el manejo y adjudicación de contratos en PRITS. Es que el PNP no puede decir que lo persiguen por corrupción. Es que realmente todas las instancias en que se han demostrado públicamente que hay elementos de corrupción en el Partido Nuevo Progresista, la evidencia existe. Y este es el momento en que no hay un contralor designado, una contralora designada. Parece que la gobernadora tiene serios problemas en encontrar a esa persona. Que el Departamento de Justicia hoy anuncia que acusó a un empleado por falsificación y apropiación de fondos públicos relacionados al WIC. Un empleado. Lo menos que no ha pasado en el Departamento de Justicia es que encuentren causa para investigar al secretario del Departamento de Recursos Naturales con relación a la orden de la Parguera. A él y a los elementos en el departamento, uno de los cuales está siendo nominado o fue nominado por la gobernadora para ser juez. O sea, todo el aparato de ley y orden y de investigaciones de corrupción están seriamente cuestionados públicamente por las decisiones que toman. Nosotros le hicimos una petición a la Oficina de Ética Gubernamental en 2 casos. Le dimos obviamente lo que la ley de transparencia establece, que son 10 días. Nos contestaron que están buscando la información, que necesitaban 10 días más. Y son casos de corrupción y no nos quieren dar la información. O sea, esta es la realidad de la corrupción todos los días. Y el gobierno de turno es del Partido Nuevo Progresista. Por eso el titular de la historia de esta mañana es que Tomás Rivera Schatz no quiere investigar lo que está pasando en PRITS porque teme que le puedan gritar el Partido Nuevo Progresista. La corrupción tiene nombre y apellido y se llama Partido Nuevo Progresista. Eso es todo. Y en medio de todo eso, ¿qué hace la gobernadora de Puerto Rico? Pues, en una conferencia de prensa donde estaba anunciando para tratar de contrarrestar el impacto económico que es inevitable que lo acepte, que tuvo la residencia de Bad Bunny en sobre $700 millones. La gobernadora dice que celebrar Miss Universe en Puerto Rico le va a traer bonanza al gobierno de Puerto Rico. Y encima una conferencia de prensa donde quien menos preguntó, invitada por la Fortaleza, cargándole las maletas al gobierno de Jennifer González, fue Mili Canjiano. Me dio vergüenza ajena la pregunta de Mili Canjiano. Cargándole las maletas a la gobernadora. Si ustedes me ven a mí a los 70 años, en ese papelón con un gobernante, se llame como se llame, por favor, ustedes dicen, Carmen Enit, es hora de poner pies en polvorosa. Por favor, no dejen que yo haga esos papelones. Yo no creo que voy a llegar ahí, pero por favor. Así que me parece que lejos de no contestarse o no contestar las preguntas
que el periodismo independiente tiene, Tomás Rivera Chats tiene un problema, que es que la evidencia todos los días, aunque él diga por la mañana que él es el más puro y casto, o se lo diga a los cargamaletas de los medios tradicionales donde él va exclusivamente, que no necesariamente son periodistas, de hecho, no son periodistas donde único él va. Con relación a la corrupción, lo mata la evidencia, lo mata las acciones de todos los días. Vamos a llamar a la psicóloga Ángeles Acosta, porque lo que yo quiero tocar con la psicóloga es su experiencia después que ayer una conferencia de prensa de el secretario del Departamento de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hicieran una conferencia para establecer lo que ya habían dejado caer, que era que esta administración iba a manejar el tema del autismo. Para mí la sorpresa fue que dijeran que el acetaminofén causa autismo, pero lo otro, que es aparentemente una alegada cura que tienen, que ellos han descubierto con relación al autismo, pues ya lo habían dejado caer porque el presidente había dicho que era algo que con lo que iban a trabajar y que aparentemente estaban como listos. Pues ayer dijeron esto. La psicóloga trabaja precisamente con esa población y con sus familiares. Y yo quisiera que habláramos de lo que es una realidad en Puerto Rico, y anteriormente nosotros habíamos hablado con ella sobre ese tema, y es los niveles de prevalencia y de aumento de personas en el espectro de autismo que tiene Puerto Rico y cómo esas noticias caen. A mí me parece que lo más importante, los medios bona fides en Estados Unidos han reseñado esta noticia de esta conferencia de prensa, incluso el New York Times, diciendo que la información que trajeron Kennedy y el presidente y otros, porque allí estaban representantes de la FDA, allí estaban representantes de las autoridades federales que manejan todo el nivel de investigación con relación a medicamentos, etcétera, pues han planteado los medios que nada de lo que dijeron presentaron evidencia contundente para establecer las premisas que trajeron. Y yo creo que es súper importante que hablemos con una persona que ha estado relacionada a ese mundo para poder entender un poco más de qué va una información como esta. Buenas tardes, Ángeles Acosta, bienvenida a Bonita Radio una vez más. Gracias, buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas. Pues realmente la primera pregunta es a usted como persona que ha estado expuesta al tema de ese mundo complejo que es el espectro de autismo en Puerto Rico. ¿Cómo le cayó la conferencia de prensa que trajera ayer el presidente de Estados Unidos con el secretario de Salud? Bueno, yo pienso que realmente es una situación desacertada, poco fundamentada en la ciencia. Si bien es cierto que por muchos años se sabe que hay cierta interacción entre la genética y factores ambientales, que entre ellos se encuentran también los medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que ya están identificados que dan una probabilidad, no es que causan el autismo, ¿verdad? Así que pienso que realmente si nosotros nos ponemos a pensar en que esta administración ni siquiera lleva un año, quisiéramos saber de dónde, o sea, cuál investigación en 8, 9 meses o 10 meses que llevan en esta administración, de dónde ellos obtienen esta información para hacer una declaración
tan contradictoria, podríamos llamarla, o controversial, mejor dicho. Y bueno, lo que ocurre aquí es que en muchas instancias, cuando hacemos una declaración de este tipo por un presidente de Estados Unidos, un secretario de salud, pues ustedes podrán imaginar, ¿verdad?, todas la impresión que pueden tener las familias con relación a esta información. Nosotros conocemos, los que hemos estudiado, hemos trabajado con la población por muchos años, sabemos que hay factores de riesgo, ¿verdad?, y que están identificados. ¿Cómo cuáles? Bueno, entre ellos está, por ejemplo, la condición es una condición, ¿verdad?, multifactorial, es sumamente compleja porque afecta muchas áreas del desarrollo de los niños pequeños, principalmente el área de la comunicación, el área de la conducta y el área de la interacción social, ¿verdad? Así que es una condición sumamente compleja. Y se han identificado factores de riesgo como lo son la edad de los padres, y se habla de padres añosos, que serían padres mayores de 35 años, porque pueden estar expuestos a diferentes contaminantes, sustancias teratógenas, que pueden, ¿verdad?, a sustancias, uso de alcohol, uso de drogas lícitas e ilícitas. Así que hay muchísimos factores, pero también esos factores de riesgo son para otras condiciones también de deficiencias en el desarrollo. Pero sí hay una probabilidad, por ejemplo, en los partos prematuros, ¿verdad? Lo que nos dice la ciencia, por ejemplo, es que entre 10 y 12% de los niños que nacen prematuros están a riesgo de tener autismo. Y nosotros, los puertorriqueños, nuestro país, en el año 2000, teníamos una tasa de partos prematuros extraordinaria. Casi podríamos decir que era el territorio de los Estados Unidos donde tenía quizás la segunda o tercera, incluyendo los estados, territorio con un alza en partos prematuros que se ha ido disminuyendo gracias a investigaciones que se han hecho y que han producido, ¿verdad?, estrategias, sobre todo en el área del Carso, lo que es el área de Arecibo. Morovis, Matrillo, Camuy, que ustedes saben que por ahí había muchas empresas o industrias farmacéuticas. Así que lo que quiero traer con esto, ¿verdad?, es que por ejemplo, se ha encontrado que las madres embarazadas que viven cercanas a las autopistas, esa contaminación del aire puede provocar también, ¿verdad?, es un factor de riesgo en el caso de autismo. Hay otros factores también, como son exposición a ciertas sustancias tóxicas que se llaman teratógenos, que la peor de todas son los pesticidas. Y tenemos que pensar que en niños pequeños, ¿verdad?, porque quizás a nosotros no nos afecta tanto porque somos ya adultos, pero en niños pequeños donde el sistema nervioso central, o sea, el cerebro está en unos periodos, ¿verdad?, en desarrollo, pues está más susceptible a poder sufrir cambios, con en la forma y la manera en que se desarrolla el mismo producto de una interacción con sustancias, ¿verdad?, que puedan ser contaminantes, como las que he mencionado hasta ahora. Y otro de los factores es tener un hermano mayor con autismo. Okay. Así que el autismo, ¿verdad?, es una condición principalmente genética. Así que hay familias donde hay más condiciones genéticas que en otras, ¿verdad? Eso es algo que, y esos son estudios que se han hecho muchísimo, hace más de 30, 40 años, con hermanos, familiares, gemelos idénticos, ¿verdad?, del mismo saco. Pues la probabilidad, si uno tiene autismo, la probabilidad es casi 90% que el otro lo va a tener también. A mí me llamó la atención realmente lo que
categórico en el caso de la alegada cura y además la identificación de un medicamento como es el acetaminofén, pero hablando ya de marca Tylenol, con relación a lo que supuestamente causa en mujeres embarazadas. O sea, que las mujeres embarazadas deberían evitarlo. Y voy a utilizar la imagen porque tengo la imagen del presidente y la cita cuando establece que él está recomendando una persona que no tiene ninguna experiencia, pero ni profesión relacionada con la ciencia, porque posiblemente si fuera un presidente médico, pues una decía, o la gente podía decir, pero es que ser tan categórico con relación al medicamento. Yo le pregunto si usted había escuchado, dentro de toda esa experiencia que ha tenido y esos estudios a los que tiene acceso, algo relacionado con un medicamento, específicamente acetaminofén, Tylenol. Bueno, obviamente hay estudios que se han hecho sobre el uso, ¿verdad?, en mujeres embarazadas de este medicamento y la relación con la posibilidad de autismo, ¿verdad? Pero no hay una relación causal. O sea, no quiere decir que usted tome el acetaminofén va a producir necesariamente el autismo. Realmente, si nosotros nos vamos ¿verdad?, desde la perspectiva médica, una mamá que tiene una infección, por ejemplo, una de las posibles condiciones médicas que la medicina inmediatamente trata son las infecciones, ¿verdad?, que puedan tener las mamás y que produzcan fiebre, por ejemplo. Y eso sí es un riesgo enorme, ¿verdad? Así que ese es el medicamento que usualmente se usa cuando hay una mamá que tiene una infección y que tiene dolor, ¿verdad? Para bajar la fiebre, para manejar el dolor, pero las cantidades, o sea, las dosis que da el ginecólogo obstetra, que es el que básicamente trabaja, ¿verdad?, las mujeres embarazadas, pues va a usar una dosis que no va necesariamente a afectar a ese bebé. Así que eso es lo que ellos tienen que decir, ¿verdad? Que porque lo que hay estudios que dicen que hay una posibilidad, pero hay estudios que totalmente rechazan que el acetaminofén produzca autismo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que no hay una relación entre una cosa y la otra. Y hay muchísima investigación también en esa área que descarta que haya realmente una relación causal entre una cosa y la otra. Yo personalmente creo que nosotros en Puerto Rico tenemos que mirar varias cosas, ¿verdad? Nosotros vivimos en una isla sumamente pequeña que está totalmente llena de autos, ¿verdad? Sobre todo el área metropolitana, las áreas más cercanas al área metropolitana. Ya yo había mencionado, ¿verdad?, que hay estudios que se han hecho sobre la contaminación del aire y el autismo. Ahí nosotros tenemos más de 14 superfonds en Puerto Rico. ¿Qué son superfonds? Pues son lugares de desastre ecológico, donde hay contaminación. Y una de las áreas más expuestas a la contaminación es el área, como nosotros sabemos, del sur. Del sur. Exacto. Así que nosotros tenemos, yo creo que esta discusión, ¿verdad?, por lo menos la parte que yo le puedo ver positiva, es que realmente tenemos que reconocer, el gobierno tiene que reconocer que el autismo es un problema de salud pública en este momento, a base de la prevalencia de la condición. O sea, nosotros tenemos una prevalencia que es terrible, o sea, 1 en 36 es real, que quiere decir que cada 36 Exacto. niños que nacen, por lo menos uno va a nacer probablemente con autismo. Pues debería espantarnos, y eso no es solo lo que ocurre, ¿verdad? No es que solamente nazca, es
el impacto que tiene en la economía familiar, en la salud mental de la familia, el impacto que tiene en el acceso de las familias a servicios basados en evidencia. Que esa es otra de las situaciones complejas que nosotros vemos todos los días en los tribunales, ¿verdad? Y vemos en las vistas administrativas. Yo fui perito para muchísimos abogados en privado y para servicios legales de Puerto Rico, precisamente porque realmente había un desconocimiento de cuál podría ser los currículos, la metodología, las estrategias basadas en evidencia para trabajar con un niño con autismo. Y sí puedo señalar que todos estos factores, ¿verdad?, que he mencionado son obviamente, ¿verdad?, ponen a riesgo a un niño a tener autismo. Aquí no existe una política de prevención, empezando por ahí. Si nosotros conocemos los factores de riesgo, podríamos empezar a trabajar un programa de prevención. Y además de eso, pues sabemos que hay una relación entre la pobreza, porque las personas más pobres viven en los lugares más contaminados. Claro. Con menos acceso a los servicios. Porque yo que he tenido oficina privada, he tenido de todo. O sea, yo he tenido gente riquísima en mi oficina, donde sus hijos han tenido todos los servicios habidos y por haber desde el primer día. Y muchos de esos niños, ¿verdad?, si no tienen otras condiciones asociadas, porque el autismo puede, ¿verdad?, se puede manifestar con otras condiciones, pues la probabilidad es mucho más, hay una probabilidad mucho más alta de que ese niño o esa niña se recupere. No que se cure, pero se recupere y pueda llevar una vida, vivir solo. Yo tenía pacientes que venían en su propio auto, que tienen su apartamento, que van a universidades en Estados Unidos, pero la inequidad, ¿verdad? Claro. Es terrible también. Le quiero hacer este comentario porque es una internauta nuestra que ha compartido con nosotros y de hecho ha hecho un comentario ahora mismo, que tiene un niño autista severo, no verbal. Y ella dice algo que me gustaría que usted comentara. Yo no exijo una cura, yo exijo servicio. Precisamente lo que estamos hablando, el niño y niña el Estado se supone que asuma una responsabilidad con relación a su población. Estamos hablando de un país que, como usted bien ha dicho, no tiene ni siquiera una política pública de prevención con relación a estos casos y cada vez más van más en aumento. Yo le pregunto, en esa experiencia que usted ha tenido, ¿hay algún gobierno que se ha hecho más disponible que otro, una legislatura más disponible que otra para atender esta situación desde el punto de vista de implementar proyectos y política pública sobre esta realidad? Bueno, en los últimos 10 o 15 años se hizo un proyecto de ley, ¿verdad?, que se supone que ese proyecto de ley reglamentara de alguna manera, por decirlo de alguna manera, la forma y la manera en que se iban a dar los servicios. Pero la realidad es la siguiente, o sea, por ejemplo, nosotros, el Departamento de Salud, ¿verdad?, en un acuerdo con el Recinto de Ciencias Médicas y la Escuela de Salud Pública, desarrolló una serie de guías para atender los aspectos de vigilancia, seguimiento, diagnóstico e intervención en autismo. Así que esas guías están allí, están basadas en evidencia, están disponibles. Pero entonces el Departamento de Educación no las usa. Wow. ¿Me entiendes? ¿Verdad? No las usa. Entonces, yo trabajé en los comités ¿verdad?, para desarrollar esas guías, que en algún momento hay que revisarlas, pero son extraordinarias. Ahí hubieron expertos de todas las áreas. Y realmente fue un trabajo extraordinario que se hizo. Pero cuando el niño sale a los 3 años del programa
de Avanzando Juntos, que es el programa de intervención temprana, y entra en el sistema de educación, digo, esto no quiere decir que el Departamento de Salud no sea responsable luego de que sale, porque el Departamento de Salud y esa ley ordena al Departamento de Salud a que se le dé una cubierta especial para cualquier niño que haya sido diagnosticado con autismo pueda acceder, por ejemplo, a subespecialistas, como lo son los geneticistas, como son los neurólogos, como son los endocrinólogos, los gastroenterólogos, etcétera, etcétera. Pero en realidad este niño pasa 6 horas en la escuela, ¿verdad? Y realmente nosotros tenemos un problema ahora mismo, o sea, muchas de las escuelas no tienen suficientes maestros. Yo creo que el país necesita maestros de educación especial, necesita la Universidad de Puerto Rico fondos para graduar más maestros, pero a la misma vez también las condiciones en las que trabajan los maestros, las condiciones de los salarios, el retiro, todo eso está unido. O sea, nosotros no podemos, muchas personas ya no quieren trabajar con el Departamento de Educación porque no se asegura que haya un retiro digno. No, en muchas instancias el maestro tiene una carga de trabajo administrativo enorme. Por otro lado, tampoco tiene lo que se conoce dentro de la literatura, dentro de la educación, lo que se conoce como una supervisión reflexiva del maestro. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que lo supervisa no está allí para recoger papeles, ni hacer un expediente precioso, está allí para ayudar a ese maestro en el momento en que el maestro no tiene las estrategias para resolver un problema con cualquiera de sus niños. O sea, tiene que haber, el sistema tiene que cambiar, el sistema tiene que mirarse de otra manera, porque yo he visitado cientos de escuelas, he estado en cientos de reuniones del Comité de Ubicación y Programación, y la verdad es que hay un problema de fondo, ¿verdad? Hay un problema de fondo. Yo puedo decir, Carmen Denise, que muchos de los casos que como perito se ganaron siendo yo perito fue por default. Default, porque no había manera de sostener que se le estaba ofreciendo el servicio que ese niño, ¿verdad? O esa niña necesitaba. Así que es bien complejo, ¿verdad? Entonces, toda la privatización de los servicios relacionados, que son los servicios de apoyo al maestro, están desarticulados, no hay un modelo de trabajo interdisciplinario donde todos nos comuniquemos, trabajemos con ese plan de servicio, lo miremos periódicamente. Eso se hace porque es ley, pero no hay una integración, no hay un trabajo en equipo. ¿De cuándo estamos hablando de esa ley? O sea, bueno, este año el año pasado se acaba de revisar esa ley. Realmente yo no le veo que haya unos cambios extraordinarios. Pero la ley como tal, ¿verdad? La ley, la primera. Inicialmente esa ley, sí, la primera ley debe tener como aproximadamente entre 8 y 10 años. O sea, en 8 y 10 años el Estado tiene una ley, pero no tiene servicios porque no articula a través de todas las instituciones, entre ellas Departamento de Salud y Departamento de Educación. Con el agravante de que aquí la reforma de salud, desde Pedro Rosselló, que ha tenido por lo menos 3 instancias de cambio, todas bajo administraciones del Partido Nuevo Progresista, eliminó los famosos centros de salud regionales, que era donde se le daba seguimiento a toda la población, sobre todo a los niños y las niñas en edad temprana. O sea, estamos hablando que el sistema ha dejado perder a la gente y se crean leyes, pero realmente no hay, le pregunto, no hay una coordinación efectiva para servicios. No, bueno, exacto. O sea, yo creo que una de las
de los grandes fracasos del Departamento de Educación ha sido privatizar los servicios relacionados. La ley es la 163 del año 2024. Esa es la más reciente. Esa es la más reciente. Sí, y esa es la que, pues, obviamente yo como psicóloga, por ejemplo, tengo el deber, la responsabilidad de registrar todo niño que yo evalúo y todo niño que yo doy el diagnóstico. Y entonces ese registro va al Departamento de Salud. Pero bueno, lo que más preocupa, ¿verdad?, es realmente el servicio educativo. El servicio educativo. Sí, porque, ¿verdad?, se dan muchos adiestramientos. Por ejemplo, yo puedo, en el 2022-23, yo di como a 200, probablemente 200 maestros preescolares autismo, di adiestramientos, unas certificaciones, pero realmente sobre estrategias basadas en evidencia, pero el issue aquí es que se necesita más, ellas se van con ese conocimiento, ok, pero la práctica, o sea, se necesita, claro. Esa es mi propuesta, que en cada región del Departamento de Educación haya un proyecto piloto para que esos conocimientos que los maestros obtienen, ¿verdad?, los puedan llevar a cabo bajo la supervisión de una persona, ¿verdad?, de un supervisor, y puedan trabajar bajo la supervisión y aplicar esos conocimientos dentro del salón de clase. Hay una complejidad muy grande, ¿verdad?, en términos de la educación de una persona con autismo. Hay todo un cuerpo de investigación que nos dice cuáles son las estrategias que funcionan. Pero nunca, ha habido unos intentos, yo no voy a decir que nunca, hay unos intentos, ¿verdad? En los últimos años ha habido una contratación de especialistas, de analistas conductuales, pero que no dan abasto. No dan abasto, claro. Sobre no, todo... no hay más de 10 en el país. No hay más de 10 en el país. Exacto. Entonces hay que... se supone, ¿verdad?, que nosotros los psicólogos que tenemos un doctorado, que se supone que somos especialistas en conducta, nos preparemos. Yo creo que, ¿verdad?, en nuestra profesión es importante que aquella persona que trabaja con autismo no solamente diagnostique, porque como yo le digo a mis estudiantes, ¿para qué evaluamos si no es para intervenir, ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos montones de expedientes con evaluaciones, pero no tenemos lo que es más importante, que es acompañar al maestro en el proceso, ¿verdad?, y las herramientas. Las herramientas que necesita para poder manejar el salón. Sí. Doctora, le agradezco mucho la intervención. Me parece que esto debería ser la conversación después de un día como ayer, porque si yo estoy preocupada, tengo personas cercanas, he tenido una experiencia desde bien joven con personas en el espectro, ya de adulta con una relación bien interesante desde el punto de vista laboral. Y yo estoy preocupada, yo no me quiero imaginar los padres y madres. Así es que le agradezco mucho y esta conversación la vamos a seguir como siempre, porque nosotros aquí estamos comprometidos con ese tema también. Muchas gracias. Gracias, Carmen, por la invitación. Y estoy disponible siempre. Perfecto, gracias. Bueno, escucharon a la doctora Acosta. Me parece que, como le dije, en lugar de estar hablando hoy de Miss Universe para tratar de decirle al país que ella también va a traer proyectos que impactan la economía, me parece que la gobernadora perdió una gran oportunidad de hablarle a las familias que en Puerto Rico, una de 36 pueden estar teniendo, esa es la prevalencia ahora mismo, una relación con una persona en el espectro. Diferentes de un lado a otro. Diferentes porque son diferentes en la manifestación de ese espectro. Así es que se imaginarán las necesidades que tienen cada uno, bien diferentes cada uno. Y yo creo que de eso es lo que se trata cuando se escoge un gobierno. Cómo ese gobierno va a ser sensible, empático con las necesidades que tiene el país. Y yo no he visto en ningún sitio. O
Solamente he visto la preocupación de personas que desde anoche están comentando esa conferencia de prensa. Yo no he visto al Departamento de Salud, al secretario del departamento, al secretario del Departamento de Educación, a la gobernadora, al asesor o asesora en salud, que yo no sé quién es, de la Fortaleza. Nadie hablando sobre eso. ¿Será porque es el gobierno de Donald Trump y ellos son del gobierno de Donald Trump? Ahora también nos van a decir que van a seguir las instrucciones de esa conferencia de prensa. Heidi comenta, no existe protocolo para atender a esta población. Yo tuve que pagar de mi bolsillo para tratamiento dental porque necesitaba anestesia y el plan médico no quería pagar. No lo dudo, Heidi. Sabes que estoy solidaria contigo, lo hemos conversado antes. Yo reconozco que los medios de comunicación deberían hacer mucho más de lo que hacen con este tema. Nosotros siempre lo hemos querido tratar, siempre lo hemos traído. No es la primera vez que hablamos con la doctora Costa y me voy a comprometer a hacer un programa que tenga un poco más de información, sobre todo desde los estudios que han habido en Puerto Rico. Ese nivel de prevalencia antes era 1 de cada 10. Estamos hablando que antes era, entiendo que 1 de cada 60, 70. Estamos hablando de que ya está en 33, 36. O sea, realmente la prevalencia está ahí y cada vez nos conectamos con más familias que tienen esa posibilidad entre los suyos. Así es que vamos a hacerlo, definitivamente. Vamos a tratar de hablar más adelante, hacer una entrevista en profundidad con la doctora y otros recursos que sé que están disponibles. Dice Sandra, yo como psicóloga, profesora retirada de la Universidad Interamericana, entiendo las deficiencias que hay y la necesidad de maestros adiestrados. Totalmente de acuerdo. Los casos han aumentado a nivel mundial, cierto, a nivel mundial. Estoy tomando a Puerto Rico porque hay algo que dijo la doctora que me parece bien importante. Nosotros somos un país más pequeño que otros. Y que la prevalencia sea a ese nivel, porque en efecto los contaminantes y todos esos factores de riesgo que pueden estar a nivel social distribuidos en nuestro país, pues los tocamos más de cerca. Así que no dudo, porque yo siempre recuerdo haber conocido un niño cuando yo era niña que estaba en el espectro. Y nunca me olvido porque fue impactante. La relación era el vecino de una tía mía y había una relación bien cercana entre las familias. Cuando obviamente voy creciendo, me doy cuenta del aumento. Conozco ya más personas. Y yo creo que eso nos debe pasar a todos. Obviamente yo tengo 61 años, no me imagino las personas 80, 85, 90 años que pueden haber tenido mucha menos relación de la que yo tuve con una persona. Así es que me parece que es súper importante traer el tema y ayer definitivamente no podía creer lo que dijo. Mañana vamos a llamar la atención de lo que dijo hoy el presidente Trump en la sesión de las Naciones Unidas, que es increíble el nivel de vergüenza pública que debe tener ese país con un presidente que hable como Donald Trump. Dice Nereida que el secretario ayer dio mucha vergüenza. No sé dónde estaba, ya me contarás. Hay mucho más personas porque el espectro del autismo es amplio, claro. Hay también un elemento interesante que según estaba leyendo esta mañana, es que ahora hay mucha más identificación porque obviamente los estudios y las propuestas de investigación han ampliado ese espectro y se puede identificar quién está dónde. Así es que definitivamente eso también es un avance de la ciencia, que se haya podido identificar. Y me parece también importante lo que ella resalta en la conversación, y es que el elemento educativo es el más importante aparentemente en este momento. Porque definitivamente ahí está el desarrollo de la persona.
En la medida en que usted tiene servicios, puede desarrollarlo. Hoy Trump en la ONU pareció un chiste, así mismo. Bueno, nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, siempre pueden donar a través de el chat cuando estemos en vivo, bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, con PayPal y tarjetas de crédito, y también pueden hacerlo Bonitas Radio y Periodismo 21 en ATH Móvil. Gracias a los que lo hicieron hoy por aquí y los que lo han hecho también a través de PayPal y ATH Móvil. Nos vemos mañana. Mañana es otro día de Noticias con Café, tempranito. Recuerden, compartan los contenidos, comenten cada vez que puedan, envíenle a todo el mundo ese mensaje de que se suscriban a YouTube por este canal, que le den a la campanita y ahí todo el mundo se entera de cuando estamos en vivo. Nos vemos mañana a las 8. Que descansen y buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.